Durante muchos años, Chambacú fue una de las barriadas que, a pesar de sus más de 50 años de haber desaparecido, continúa todavía en el recuerdo de los cartageneros. Su nombre, por favor. Orlando Olivo Recuero. Bueno, chambaculero de nacimiento. De nacimiento y criado. Sí, hasta que se acabó el barrio. Hasta que se acabó el barrio en el 70. Sí. Bueno, ¿en qué calle nació? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos tiene de ese barrio? Yo nací en la calle de las Flores, en una casa de tambo que había ahí. Por ahí vivía el Nene Peña. El Nene Peña. El otro. El papá de Lucho Pérez, Nau Pérez. Nausica de Pérez. Sí. Tenían una tienda, ¿no? No, él vendía pescado en el mercado, que le traían pescado. Y la mujer, la Mona Peralta, vendía pescado. Vendía pescado. Bueno, ¿cómo fueron esos sus primeros años en ese barrio cartagenero? ¿Qué recuerda de su infancia ahí? De mi infancia yo vendí maní pequeño vendí maní y ahí me fui criando y me metí a trabajar bañilería, de todo lo que podía vender porque yo necesitaba, porque no tenía papá. Como no tenía papá, yo hacía cualquier cosa de trabajo y ahí me fui criando hasta que me hice hombre y me fui para el ejército. Bueno, de personajes de esa época, ¿qué recuerda de los personajes del barrio? Los personajes del barrio recuerdo el policía Gregorio Gómez. ¿Qué hacía el policía? Era policía municipal. Cuando la policía quedaba aquí al lado de ahí de la Torre del Reloj. Sí, la Torre del Reloj, ahí quedaba la policía municipal. Él era la policía de ellos. Pedro Chombo, de Gómez Pájaro. ¿Qué hacía Pedro Chombo y qué hacía Gómez Pájaro? Gómez Pájaro era pelotero, jugaba en los indios. Gómez Pájaro y Pedro Chombo era un señor de ahí que trabajaba en su casa ahí, porque ya él estaba avanzado en edad, tenía a sus hijos que trabajaban para él. Y así Víctor Barrio tenía el hijo de Victico Barrio, que era también jugador, pelotero de béisbol. El hijo de Víctor Barrio, había uno que era ciego y vendía naranja en el mercado. También conocí el coronel Arévalo. Orlando. Y el coronel Arévalo. Sí. Era el administrador del mercado. No, sí, pero era coronel en ese tiempo, fue coronel de la policía y después quedó administrador del mercado público. ¿Desde el Semaní? Sí, el de Semaní. Bueno, te hablaba de policía. Hubo un personaje muy famoso en Chambacú, el sargento Aguirre. ¿Quién era el sargento Aguirre? El sargento Aguirre era el que le daba la comida a los presos, salía a comprar, a traerle la comida a los presos y él tenía un carácter, tenía carácter. El sargento Aguirre vivió en Chambacú y todo el mundo lo respetaba. Y así se quedó hasta que murió, porque el sargento Aguirre
estaba jubilado y le gustaba tanto a la policía que él seguía trabajando. Estaba jubilado y estaba trabajando, porque no quería estar en su casa ahí esperando. Entonces él estaba jubilado y estaba trabajando en la policía. Yo le llevaba la comida a los presos. ¿Qué anécdotas tiene de él? Cuentos, historias, que recuerde. Recuerdo de que eso que tenía a sus hijos, Nacho y el otro, y jugaban con nosotros ahí en el barrio, porque cuando eso yo estaba joven, cuando eso podía tener como 17 años. Entonces los hijos de él, el Nacho tenía como 15, podía tener. Entonces él iba a la esquina y hablábamos hasta que, como todos los pelados que van a la esquina y a la hora se van porque había unos que estaban trabajando, vendíamos periódicos, porque anteriormente había bastante pelados vendiendo periódicos. Estaba aquí el Diario de la Costa. El Diario de la Costa y la UNO venía a vender periódicos. ¿Qué otros personajes recuerda, señor Olivo? El Papito López. ¿Qué hacía el Papito López? Era operador de variedades. Operadores. ¿En el Teatro Variedad ahí en Torices? Sí, ahí. Él era operador y era buena gente. Entonces, otro que recuerde, otros nombres de personas. Nombre que, por eso que le digo, los Trocha, Mariano Trocha, el otro, Laureano Trocha. Todo eso vivieron en el barrio ese que Los Paticos, y ellos vivieron también en de Guzmán. Y los viejos eso como Los Lapea y Mr. Fraca. Esos eran como de otros países, pero ellos vinieron a Colombia, a Cartagena, y se criaron y duraron hasta que se murieron aquí en Cartagena. ¿Quién era Los Lapea? Los Lapea era una señora que era mujer de Mr. Fraca. Sí. Y entonces la gente le enganchó eso. Los Lapea, pero para fregarle la vida. Los Lapea, Mr. Fraca tiene plata para sacarse una muchacha. Mr. Fraca. Y Mr. Fraca se enojaba como eso. Que no le gustaba que le pusieran pereque. Entonces así los muchachos que les gustaban ponerle pereque y los atacaban para verlos rabiosos. Y los otros, como el papá de ese que era alcalde aquí, también vivió en Chambacú, ese. Pedrito Pereira. Pedro Pereira Ramos. Sí, un señor gordito, bajetón, que también vivió ahí. El Nicho, también, Nicho que tenía una gallera allá. Señor Nicho, tenía una gallera en el barrio de Mandango. Se metían por ahí de atrás y se ponían a ver gallo ahí. Bueno, otros personajes. ¿Recuerda al embajador, a Juan Gómez? ¿Qué recuerdos tiene de él? Eso es. Él en su casa ahí empajaba y de eso vivía. De eso vivía. Máximo Gómez. Máximo Gómez también hacía reunión porque en Chambacú al comienzo lo quitaban, venía la policía y tumbaba los ranchos. Y entonces Máximo Gómez
era el que defendía eso. Paren otra vez, que eso no es eso no es sino de eso no. Él tenía su problema ahí y reclamaba y por él no quitaron a Chambacú, porque ya el gobierno era que lo quitaba, que paraban y la viuda que era la dueña de la loma de Vivo. La Brieva. La dueña. ¿Era apellido Brieva? La viuda, No recuerdo el nombre. pero todo el mundo le decía la viuda. Sí. Bueno, La viuda. Sí, locos en el barrio, ¿qué recuerda? Los locos. Juan Chorizo, ¿y qué otros había? Que bueno, ahí había otro que decía que no, que era un loco, pero yo no sé cómo se llamaba. ¿Y Juan Chorizo qué hacía? Que fue muy famoso en Cartagena. No, él era un loco que salía y a veces que decía, me da la plata o te mato. Y las parejas le daban lo que tenían. Y se iban cuando iban y ponían el denuncio. No, que un tipo que me dice, ese es Juan Chorizo. Y entonces iban y le quitaban las cosas porque él no se las gastaba, sino que se las llevaba para su casa. Y entonces venían y le quitaban las cosas y se las daban. Y las manas también yo la conocía, el marido. ¿Cómo se llamaba? Pero yo no sé cómo se llamaban ellos. No recuerdo. Pero yo conocía a Juan Chorizo. Vivía ahí en una casita diagonal a una casita material, que ahí estaba el colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio? El colegio no. Sociedad de Amor a Cartagena. No, yo no recuerdo cómo se llamaba el colegio, pero ahí había un colegio. ¿La maestra se llamaba? Carmen Pérez, ¿no era? Sí, me parece que Carmen Pérez. Ella quedó viviendo aquí detrás del Cerro San Felipe. ¿En el Espinal? Sí, ella vivía ahí. Detrás, pues yo no sé, yo no la veo, como que se murió. Sí, una señora. Bueno, había una señora morena, una palenquera, que vendía frutas y vituallas a la bajada del puente de Chambacú. Catón creo que se llamaba. ¿Qué recuerda de ella? Catón. Yo no... Lo que recuerdo de ella que vendía ahí, pero yo no sabía ni dónde vivía. Porque yo en Chambacú pasaba para el mercado a comprar maní o a hacerle un mandado a mi mamá, pero no me detenía así. Conocía a los más famosos. Bueno, y de Mano Gorda, que fue muy famoso con su Mario Palito en Cartagena. Sí, Mano Gorda. ¿Qué recuerda? ¿No tiene recuerdo de Mano Gorda? No, que él hacía trabajaba en carpintería, así, los Setienes que también vivieron en Chambacú, ese como que el policía ese, Narciso, que también era policía y él hacía bastantes gestiones ahí para componer barrios, pero eso quedó en nada. Él renunció de la policía, ¿right? No llegó a pensionarse. Bueno, la modista, la famosa Juana Magallanes, ¿quién era? ¿Cómo era? Juana Magallanes, que era modista. ¿Esa vivía en Chambacú? Sí. Pero yo no recuerdo muy bien así de ella.
Bueno, Loncha, famosa La- en toda la ciudad por sus Venga, favores eso. sexuales. Sí, ya, ¿Dónde vivía Loncha? ya vivía ahí en la calle Las Flores, en la entrada de Rancho Grande. Ahí salían para variedades, para el teatro variedades. Sí. ¿De dónde era Loncha? Loncha, yo no sé dónde era Loncha. Bueno, de las cocineras famosas, ¿a quiénes recuerda? La cocinera, Juana Canaval, creo que hay Juana una. Carnaval. Hacía sopa, creo. Sí, y esa. Eh, había una señora Ricardo, Francisca, creo que era, que también era cocinera. Sí, ahí ya veían varias cocineras, pero como a veces uno no le queda así exactamente todas las personas, porque ya eso hace tiempo. El zapatero, ¿cómo se llamaba? Y el zapatero, este, Emilio, ¿no era? Emilio, Emilio. y Emilio era otro que trabajaba concreto, otro que vendía raspado, pero Emilio que también creo que Bueno, calles muy famosas, Las Flores, Los La Palicos, Flor, del Los Lago, Palicos, Mondongo, sí. Esponja, Toquillo, 11 de noviembre. ¿Qué recuerda de esas calles? Esa calle recuerdo yo que la vida era mejor en la forma de que la gente no se veía lo que se ve ahora. Habían personas como que iban al mercado, se cogían las cosas, vainas y todo. Eso, el pecado siempre está por encima de todo. Pero se veía, se podía vivir mejor porque uno entraba así, no venía y nadie se metía con nadie. Nadie se metía con nadie. Y la gente, lo que más se entraba uno era a cine. Los teatros siempre, yo recuerdo en los teatros cuando vino Celia Cruz, cuando vino ese Daniel Santos, muchos que conocí yo en cine. Celia Cruz vino con la Sonora Matancera al Teatro Padilla, conocí a Daniel Santos en el Teatro Variedades, que vino con un conjunto. La única que trajo la Sonora Matancera fue Celia Cruz a Cartagena. Bueno, muy famosa la Loma de los Vidrios. ¿Qué era la Loma Sí. de los Vidrios? La Loma de los Vidrios, que la Titina hacía baile todos los sábados, los domingos. Ese era baile horrible. En esa época las mujeres tenían los bailes como por negocio. Ellos mandaban a hacer sus tarjetas o a veces que hacían un baile y el que pagaba le ponían una cintica aquí con un alfiler y entra y bailaban. Esas eran las titinas. Milagro era hijo, hermano de Prisca, vendían carbón y vivían ahí en la Loma de Vidrio. El profesor ese, había un profesor también ahí, famoso, pero no recuerdo el nombre ahora. Un profesor. Ahí había un señor en la Loma de Vidrio que tenía un taller
que hacía ventanas, eso, era soldador, eso quedaba diagonal a la viuda. Bueno, ¿cómo eran los bailes en donde la titina? ¿Qué clase de música ponían? Picó con una bocinita así y la bocinita la enganchaban con un clavo ahí y le picó botando. También había un picó ahí de fama, el son del mango. El son del mango ese quedaba casi al puente de Chambacú, pegado allá. Pero ese lo alquilaban por todas partes. Y los zambranos también tenían picó. Era un apellido zambrano. Y ellos, la mayoría ahí se murieron, los zambranos. Buena gente. Criaron plata en Chambacú, pero se murieron temprano, jóvenes. Bueno, de los tendales, ¿qué recordamos? De los tendales. Sí. Una zona que quedaba muy cerca de la Loma de Vidrio. Tendales. Sí. Los tendales. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las accesorias. Sí. ¿Qué era la accesoria de Juan Chorizo? La accesoria. Eso era de Guzmán. Eso era. Ellos quedaban acá colindando con Guzmán. Guzmán le decían el Mocho Guzmán. Y yo creo que ellos fueron los que fundaron eso. Y más adelante quedaban los pájaros. Al lado de Guzmán quedaban los pájaros. El Chicho Pájaro, el Mocho Guzmán, que era electricista, era Mocho y electricista de la gobernación. Toda la gente le decía, Mocho Guzmán, vean, y la señora Elena, que era la esposa, se murió él y al año se murió la esposa. Otras accesorias, señor Olivo, que recuerde. Otras accesorias. Además de la de Juan Chorizo. El Isajunco que tenía un patio grandísimo y tenía un poco de accesorios. Ahí vivimos nosotros. Ahí vivimos nosotros cuando no teníamos casa. Que después mi papá consiguió casa, teníamos casa y entonces mi papá, yo no sé qué le pasó, que vendió la casa y se fue. ¿Y en dónde quedaron viviendo? Otra vez para allá. ¿Para la accesoria? Para la accesoria donde vivíamos cuando no teníamos casa. Y una vez la señora dijo, no, vente para acá, porque mi mamá le dijo que lo que pasó. Hombre, Vicente cogió y vendió la casa y se fue, yo no sé ni para dónde ha cogido. Hombre, Rosa, vente para acá. Y entonces fuimos otra vez allá mismo. Bueno, fue al colegio en Chambacú. ¿Usted fue al colegio en Chambacú, a la escuela? Sí, al colegio ese que yo le dije. ¿Cómo era el tema ahí en el colegio? ¿Cómo se pasaba? En el colegio. No, bien, porque la maestra no era así que le gustaba pegar. Había una señora que tenía fama como maestra y ese así daba duro con una vareta que tenía. Ponga la mano y ¡pa! Y le daba uno
¿Cómo se llamaba? Cornelia. Y la otra era Carmen Pérez. La otra era de Carmen Pérez, pero esa era bien. Carmen Pérez. Ahí hice yo la primera comunión. Bueno, las vacaciones, ¿cómo eran los juegos de los niños? ¿Qué hacían cuando jugaban? ¿A qué jugaban? Jugamos a libertad. La libertad o la gallina ciega. Cuando el tiempo de la patilla, comprábamos una patilla, poníamos así, entonces íbamos a partirla. Dale, y no le daba. Y entonces, y así hasta que venía uno y la partía. Y entonces se repartía la partida contra todos. Esa era como una vaca que hacía uno. Iba a comprar una patilla para jugar a la gallina ciega. Bueno, el acabose de Chambacú, ¿cómo fue la sacada de la gente del barrio? ¿Cómo los trató el gobierno cuando los sacó? El gobierno lo sacó diciéndole que eso se necesitaba para todas cosas, y eso ellos tenían su... Entonces vinieron y lo evaluaron las casas, que les daban 5,000 pesos o una casa. 5,000 pesos, que en ese tiempo la plata todavía valía. 5,000 pesos o una casa. Entonces la gente se ponía a pensar, si cojo los 5,000 pesos pierdo, quedo sin casa. Entonces la gente cogía su casa. Entonces hicieron una sola casa, hacían una sola casa en una línea, como una, dos, tres, pegadita así, entonces con su... De aquí para allá en una casa, de aquí para allá y así, y le iban dando una casa a cada uno. Y entonces 2 metros de patio, donde había gente que tenía hasta casi 15 metros de patio, le daban 2 metros de patio. Pero la gente en Chambacú, que había bastante casa de madera, de madera de ripio, y le van a dar casa de material, todo el mundo cogió su casa. Y entonces, todavía esas casas están ahí. ¿Cómo fue? Hubo mucha nostalgia, mucha tristeza en el despido, cuando se fueron. Sí, la gente, porque ahí tenían el mercado ahí, que uno se iba al mercado a pie. Pasar puente, pasar la Matuna, y ahí mismo el Parque Centenario, y enfrente estaba el mercado. Y como ese mercado yo no he visto otro. ¿Por qué? Sí, porque es un mercado grande de allá, de la Virgen hasta acá, hasta el centro de convención. Eso era grande, ¿verdad? Sí, señor. Y se metían los carros y salían por ahí. Y ese pasaje de Leclerc. Bueno, ¿qué recuerdos tiene del mercado? El mercado de Getsemaní, el viejo. Del mercado de Getsemaní. Sí, porque yo ahí vendí frescola, avena y todo, y con una chacita, una vaina. Frescola, y entonces cuando uno vendía la chacita esa que le ponían a uno, el dueño le hacía una rayita, y ya
cuando eran las 3 o las 4 que ya iban a cerrar el mercado, entonces le pagaban a uno. Tantas rayitas y entonces le daban a uno 20 centavos, 15, depende de lo que vendía. Pero cuando eso el centavo valía, le daban ande un raspado en ese tiempo valía un centavo y le echaban bastante, le echaban con la botella así la miba. Bueno, ¿qué otro recuerdo de Chambacú? ¿Qué otra cosa quiere decir del barrio que yo no le haya preguntado, que recuerde usted? Recuerdo de que en Chambacú, los muchachos en un bote sacaban con una pala así, le echaban el bote para rellenar los patios. Salían unas caracuchitas así y uno con una pala le decía así, ¡chan! Y le echaba el bote. Cuando llenaba el bote, llegaba a la orilla y lo echaba y entonces le vendía las caracuchitas y esas se ponían bonitos los patios, porque eso no hacía barro ni nada. Y nosotros nos cruzábamos nadando de Chambacú para allá, para la iglesia del Cabrero, nadando. Y allá vivía los Corpas. Los Corpas vivían en el Cabrero. Y después el Corpa vivió en Chambacú. El Corpa. Bueno, ¿qué otros pescadores recuerda, señor Olivo? Los pescadores, el señor ese que tenía la atarraya así, Quicó. Sí. Ese señor le decían Quicó, señor Quicó, yo no sé si era apellido, yo no sé, pero todo el mundo le decía, vayan del señor Quicó, y ese señor tenía un bote y sí sacaba pescado. ¿Ahí en el lago del Cabrero o en la Tenaza? Ahí mismo en la agua ese que venía del puente Heredia. No, el puente del tren hasta allá, hasta el puente de Marbella. Por ahí se iba a ver pescando con una tarra y sacaba anchoas, de todo. Bueno, y venía y vendía. Bueno, ¿qué recuerda del paso del tren? Del paso del tren, nosotros cuando venía el tren, entonces uno se apartaba porque el tren, y cuando el tren venía, que la persona no se daba cuenta, entonces se tenía que bajar de un lado para que el tren pasara, porque el otro lado el tren iba echando una gota de agua así caliente. ¿Montó alguna vez en el ferrocarril? Sí, yo subí en ferrocarril en el ejército de Bogotá, allá, ¿cómo que? Eso es de Bogotá. Eso es la tierra de Santo Fimio, ¿cómo que es eso? En Tolima, Honda. En Tolima, porque yo presté servicio allá en el Tolima. En el Tolima, cuando Rojas Pinilla, que tenía el centro de convención. Allá fui y allá nos repartía. Todo el que prestaba servicio tenía que ir. Usted era cartagenero y lo cogían y lo llevaban allá. Lo llevaban al centro de convención. De allá entonces lo repartían.
Los que quieran ir para Cartagena y salían corriendo para Cartagena. Los que quieran ir para Bogotá salían. Entonces los contaban, un pelotón y el otro, no, para allá. Y así. A mí me tocó en Cúcuta, de allá, los Santanderes. Bueno, algo más que recordar, señor Olivo. No recuerdo de las amistades. ¿Cuáles? En Chambacú, ¿cuáles recuerdan? Sí, los muchachos que nosotros trabajábamos y nos paraban en una esquina ahí y a enamorar o hablar ahí y entonces ya cuando eran máximo las 9:30 para 10 ya uno se tenía que ir para su casa porque todos trabajaban. El que no trabajaba en bañilería vendía periódicos, el que no vendía periódicos vendía algo, pero todos trabajaban. Y así la vida. Y ahí hasta que me casé y me tocó la desgracia de que perdí a mi esposa. Mi esposa tiene sus hijos y yo no los tengo. ¿Vive aún? Ella vivía aquí en las lomas, ¿verdad? Eso es del lado del bosque. Bueno, ya, ¿algo más que decir? Yo diría que... Bueno, muchas gracias, señor Olivo. Y gracias a usted, doctor, que eso me sirve a mí.